Bendito Dios, te doy las gracias en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, bienvenidos. Pueden sentarse y les invito a que abramos la Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos en el estudio de la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses tiene unos consejos gratos de muy alto valor para nuestra iglesia del día presente. Gloria al Señor. Y qué bueno, hermanos, de que nosotros hacemos caso a la palabra de Dios y estamos siempre atentos a obedecerla, a atesorarla en nuestros corazones. Y bueno, en esta noche pues vamos a continuar en el versículo 12 en adelante, ya que hace 2 miércoles estuvimos escudriñando hasta el versículo 11. Amén. Así es de que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos vamos a aprender sobre de esta hermosa parte y solamente quiero hacer alusión a lo que estuvimos aprendiendo a un principio del capítulo 3, donde el apóstol Pablo está alertando a la iglesia de Filipos, les está advirtiendo de que se guarden, que se cuiden de los malos obreros, que se cuiden de los perros, así le llama el apóstol. Y bueno, aprendimos por el contexto de la palabra del Señor de que no solamente el apóstol les llamó perros, sino que Dios en el Antiguo Testamento también les llamó perros a los atalayas, a los pastores, a los maestros del Antiguo Testamento que no hicieron bien su labor delante de Dios y los llamó perros soñolientos que solo pasan echados, pero que son buenos para comer. Dice ahí la palabra de Dios en Isaías 56. Yo creo que ustedes anotaron versículos 10 y 11. Entonces, ahí habla la palabra del Señor, la clase de obreros, la clase de pastores, la clase de maestros. Se los voy a leer una vez más. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Está hablando de personas, no de animales. Pero el Señor los trata como perros. Gloria al Señor. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y el versículo 11 dice, y esos perros comilones son insaciables. O sea que para eso sí eran buenos, ¿verdad? Y hay muchos hoy día que son buenos también para eso. Solo quieren el bienestar para ellos. Eso es lo que significa todo esto, que solamente quieren el beneficio para ellos y no les importa el bienestar de la grey del Señor, del pueblo del Señor. Y los pastores mismos dicen, no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, es decir, no se sujetan a la autoridad de Dios, no se sujetan a la palabra, sino que enseñan de acuerdo a sus propios criterios y conducen al pueblo hacia un camino errado o erróneo, porque dice la palabra que angosto es el camino que conduce a la vida eterna, pero ancho el que lleva a la perdición. Aleluya. Entonces dice la palabra que estos perros, cada uno busca su propio provecho. Cada uno dice por su lado, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos de imitarlos a ellos.
Por eso, más adelante, el apóstol Pablo introduce a Timoteo y a Epafrodito. Y usted ve la elegancia de presentación que el apóstol Pablo le da a estos dos hermanos, que son también siervos de Dios, que sirvieron en las congregaciones y sobre de todo eran muy bien conocidos por los hermanos de Filipos, ¿sí? Entonces, los presenta a ellos como unos siervos intachables, porque, e incluso de Epafrodito dice de que él, por causa de la obra del Señor, él estuvo en peligro de muerte, casi muere, pero por la misericordia de Dios, él recibió sanidad y está otra vez listo para ir y visitar a los hermanos y ministrarlos con la palabra del Señor. Entonces, el apóstol Pablo entonces habla de estos y luego habla de estos perros. Versículo en el capítulo 3, versículo 2, dice la palabra del Señor de Filipenses, capítulo 3, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores de la carne, gloria al Señor, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque estaban también estos mutiladores de la carne, eran aquellos que enseñaban a la iglesia que aparte de recibir a Jesucristo, aparte de vivir en la dispensación de la gracia, había que poner por práctica los mandamientos de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Y si no eran circuncidados, entonces no iban a ser salvos. A estos les llama el apóstol Pablo mutiladores de la carne, los que andan mochando pieles y todo eso, gloria al Señor. Pero entonces él hace una alusión a todas esas cosas porque él las vivió. Y dice entonces de que si alguien tendría de qué confiar en la carne, sería él. Sería él. ¿Por qué? Porque él es circuncidado el cuarto día, al octavo día, conforme manda la ley. Es hebreo de hebreos, es de la tribu de Benjamín, es fariseo de fariseos y en cuanto a la ley, fariseo irreprensible, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, él tenía todos los antecedentes para ser un buen fariseo. Sin embargo, él dice, todo esto yo lo di como pérdida y lo tomé como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y luego él, entonces, en el versículo 12, nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Y esto cuando yo leo, hermanos, y cuando leamos esta parte del apóstol Pablo, de verdad que uno encuentra en él un corazón humilde. Hay una humildad en él porque cuando leemos su historial, cuando leemos su biografía ya en Cristo Jesús, lo que él era antes y lo que es ahora en Cristo Jesús, nosotros podríamos decir como que no lo ha alcanzado todo si hasta tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús le habló, gloria al Señor. Y también el Señor lo había usado, cuando él dijo estas palabras, el Señor lo había usado muchísimo para liberar endemoniados, para salvar enfermos, aún resucitó un muerto, uno que cayó de una ventana, ¿se acuerdan? Que quedó muerto ahí y ahí oró por él y resucitó el muchacho. Entonces, Dios sí lo había usado y todavía dice de que él no está seguro que si fue en la carne o en el espíritu, pero fue tomado hasta el tercer cielo. Y se le mostraron cosas, dice que no le fue permitido darlas a conocer. Entonces,
Mírelo bien acá. Y aún así dice yo, ¿qué dice el hermano Pablo? Aleluya, hermanos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir. Asir significa agarrar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Aleluya. Aquí tenemos una lección de perseverancia y consistencia en el Señor. Debemos nosotros de imitar, y aunque él habla más adelante de esa imitación. Entonces, en contraste a los perros, a los atalayas, a los mutiladores de la carne, entonces vemos de que él está haciendo una labor como la que hizo Timoteo, Epafrodito y los otros más que él presenta como compañeros de milicia, siervos del Señor que hicieron la voluntad de Dios de corazón, y como lo muestra, no viendo por ellos mismos, sino por los demás. Tanto así que en el capítulo número 2, también el apóstol trae a colación, trae la vida del Señor Jesucristo, la obra de él, y presenta a Jesucristo como aquel que lo tiene todo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, gloria al Señor, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y vea usted por qué el Señor lo hizo. ¿Para qué lo hizo? O más bien dicho, ¿por qué lo hizo? Primeramente lo hizo por nosotros. ¿Pensando en quién? En nosotros. Él no pensó en él, sino pensó en nosotros, porque el ser humano se había perdido, se había extraviado. Dice la Biblia que el ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Aleluya. Entonces él deja su trono de gloria. Pablo jala ese cuadro y lo introduce aquí a los filipenses como para que aprendamos también no solamente de Timoteo, de Epafrodito, de Pablo, sino que pone la figura perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces, dice de esta manera, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Todos los que estamos acá presentes conocemos la historia de Jesús. Desde sus 30 años, cuando él comenzó su ministerio después de su bautismo, después de haber estado un tiempo en el desierto orando, gloria al Señor, él comenzó su ministerio y vemos que todo el ministerio de Jesucristo, como que no hay nada, no encontramos algo ahí que haya sido para él. Todo era para el pueblo. El pueblo se benefició con el ministerio de Jesucristo. Con la vida de Jesucristo se benefició, y hasta el día de hoy el pueblo se sigue beneficiando. Porque Él sigue sanando, sigue liberando, sigue salvando. Gloria al Señor. Y entonces el Señor Jesucristo dedicó su vida a los demás. La dedicó. En otras palabras, lo que el apóstol nos está enseñando con este cuadro hermoso de la humillación de Cristo, entre de otras, es una humillación como lo dice la Biblia, se humilló a sí mismo. Él no fue humillado,
Él se dejó que lo humillaran. Porque Él tiene toda poder, toda potestad. Él tiene todo poder. Gloria al Señor. Y Él dejó que le sucediera todo eso cuando la hora había llegado. Aleluya. Volviendo entonces al capítulo 3, versículo 13, dice el hermano Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Mire, vuelve otra vez a repetir en otra manera lo que dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya. Pero acá en el versículo 13 le agrega: no pretendo. Hermanos, porque es que hay mucha gente hoy día que ya están en el cielo. Hay mucha gente que ya no dice: no, yo, mi lugarcito ese está listo, ya, yo. Solo quiere aceptar al Señor, ellos dicen que ya tienen un lugar en el cielo. De aquí para el cielo, dice. De aquí para el cielo. Ya, listo. Y no vamos a entrar no vamos a profundizar en esto, pero hay muchos que predican un evangelio y enseñan un evangelio que le llaman salvos por siempre salvos. Es decir, usted recibió su salvación y usted ya es salvo, y pase lo que pase, usted ya es salvo. Ajá, gloria al Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña algo diferente. Mire, un hombre que hasta el día de hoy lo predicamos, ¿verdad? Predicamos su testimonio, predicamos lo que, inspirado por el Espíritu Santo, dejó escrito. Gloria al Señor. Y él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero hace él una connotación de su carrera ministerial, es decir, desde cuando el Señor lo salva hasta el presente. ¿Sí? Porque, hermanos, algo debemos de aprender nosotros. No importando el tiempo que tengamos en el Señor. Si tenemos 1 año, 2, 5, 20, debemos de hacer lo que el apóstol dice que él hizo. Mire lo que él hizo, olvidando ciertamente que lo que queda atrás. Hermanos, esa bendición del domingo que tuvimos, esa quedó atrás ya. Esa ya la disfrutamos, ya la comimos, ya la vivimos, pero hoy estamos disfrutando otra y recibiendo otra. Ya no vamos a vivir de las glorias pasadas, ya no vamos a ver qué culto aquel, ojalá y tuviéramos otro igual. No, hagamos otro culto glorioso para el Señor, para que el Señor derrame de sus bendiciones abundantes en nosotros. Y él dice esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué hace? Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Puestos los ojos en Jesús. Él es el que está delante. El autor y el perfeccionador de la fe. Él es el que está allá. Él es nuestra meta, ¿verdad? Pero para extendernos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Olvidarnos de qué? Del pasado. Usted ve que la Biblia habla de raíces de amargura. Las raíces de amargura encierra el rencor, el enojo, la ira, y le puede agregar todos esos sentimientos que no lo dejan a uno avanzar. ¿Sí? Pero ¿por qué es que está eso ahí? Porque no se olvida, no se deja atrás el pasado. Y para poder extenderme, porque mire, la extensión requiere que no tenga trabas, que no esté agarrado de algo. Y el pasado ata, el pasado amarra y no deja avanzar a las personas. Por eso muchos hoy día
sufren y nunca son felices y son cristianos, ¿sí? Pero no sueltan el pasado. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabanzas al nombre glorioso del Señor. Quisiera que viéramos en Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12 y 13, el mismo escritor a los filipenses le escribe a la iglesia de Corinto y note usted que él tiene una consistencia en su enseñanza, en su doctrina. Y dice la palabra, así que el que piensa estar firme, porque eso es posible, uno puede saber si está firme o tiene muchas falencias y necesita ser afirmado, uno lo sabe porque el mismo Espíritu de Dios se lo hace saber. Entonces dice la palabra, mire que no caiga, es decir, permanezca firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y también el apóstol Pedro en la primera carta, el versículo 13, vamos a leer el versículo 13, y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Entonces, hermanos, el permanecer firmes, el continuar, gloria al Señor, tiene que ver con esas pruebas que van a venir a nuestras vidas. Recuerde que todo ser humano tiene angustias y tiene problemas. Llegan crisis a su vida, a su hogar. Sin embargo, el apóstol Pedro en la primera carta habla de eso, de que estos sin ninguna compensación sufren, pero nosotros en el capítulo 1, versículo 21 y 22, vamos a abrir la Biblia, primera de Pedro, gloria al nombre de Jesús, 21 y 22, dice, y mediante el cual creéis en Dios, que quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Y el 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros con entrañablemente de corazón puro. Gloria al Señor. Aleluya. Y en Mateo, en el capítulo 10, versículo 16 al 20, el Señor Jesucristo le hace una advertencia a los primeros creyentes, a sus primeros discípulos, y les habla de las cosas que pasarían. Primero les dice el Señor, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aleluya. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y el 20 dice, aleluya,
porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el versículo 22 dice a los creyentes: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y de eso habla Pablo, porque él está hablando de las aflicciones, él está hablando de todo lo que el pueblo filipense está pasando, gloria al Señor, y de todo lo que se está levantando. Y él habla de que estos que se han levantado, estos malos obreros, están añadiendo tristezas a sus prisiones. Están añadiendo tristezas porque no están enseñando y predicando el evangelio como debe de ser o como es debido. Ahora bien, él habla de una perseverancia, ¿verdad? Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. ¿Por qué? Porque él tenía el conocimiento de las palabras del Señor. El que perseverare hasta, o el que persevere hasta el fin. Ahí está el punto principal. No es por lo que hemos corrido ya. Lo que podemos hacer es olvidar lo que ya corrimos, lo que hemos progresado en el Señor. Porque es una carrera en el Señor, ¿verdad? Entonces ya progresamos, ya crecimos a cierta estatura espiritual y alcanzamos cierta madurez. Muy bien, gloria al Señor por eso, pero hay mucho más adelante todavía. No nos vamos a conformar con lo que hemos hecho, con lo que hemos alcanzado. Volvemos entonces a Filipenses capítulo 3 y el versículo 15 dice la palabra del Señor: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Aleluya. Fíjese que la Biblia habla de sentir lo mismo. Y dice el versículo 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es conocido por toda la iglesia que nosotros tenemos doctrinas fundamentales y básicas, que esas doctrinas no son formuladas por la iglesia, sino son por la misma palabra de Dios. Y nosotros debemos de permanecer en esas doctrinas, obedecerlas. Sin embargo, siempre en la congregación alguien se va a levantar diciendo que tiene una revelación de Dios. Y el apóstol Pablo no está aludiendo eso, no lo está pasando por alto. Dice, si alguien tiene una revelación, Dios, bueno, lo leo más claramente, dice así que, versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, ¿qué es lo que va a pasar? Dios se lo va a dar a conocer. Pero yo le aseguro que si toda la iglesia está caminando en una misma regla, en un mismo sentir, y viene otro sintiendo algo diferente, ¿qué va a hacer Dios? Se lo va a dar a conocer en un momentito, en un determinado momento, y le va a enseñar que está equivocado. Porque no puede ser posible que todo el pueblo vaya en una dirección y esta persona es la que tiene otro sentir. Sin embargo, dice la palabra de Dios en el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol se está poniendo como un ejemplo. En otra parte, él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Pero dice acá
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a quiénes. O sea, que nosotros debemos de darnos cuenta, debemos de conocer bien a nuestros líderes, ¿verdad? Si nuestro pastor se conduce bien, tiene un buen testimonio, vamos a imitarlo. Pero estar seguros de que él está caminando conforme a la palabra. Y si en la iglesia hay otros líderes, servidores, y tienen esa misma conducta espiritual, esa ética moral de Dios funcionando en ellos, entonces también dice, imítenlos también. Pues el apóstol Pedro dice que también sigamos nosotros las pisadas de Cristo, ¿verdad? No está mal imitar. Imitar significa, gloria al Señor, aprender de ellos, así como ellos se comportan, así como ellos son fieles, temerosos y celosos de Dios y de la santidad. Hombre, yo también me voy a unir a ese grupo, puesto que hoy día hay mucho libertinaje, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, hermanos, de estar en el grupo de los buenos, ¿sí o no? No en el grupo de los malos. Gloria al Señor. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, ustedes vean el ejemplo de Apolo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito. Vean ese grupo de hermanos. Ellos hacen lo mismo. Van en una misma dirección. Entonces, si los otros andan conforme a nosotros, aprendan de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos. Y mire, tiene que salir eso, porque es que él tiene que defender el evangelio y a la iglesia del Señor. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Y ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. No enemigos de la cruz donde lo colgaron al Señor, no. Enemigos del sacrificio de Cristo, porque cuando Pablo habla de la cruz, no se está refiriendo a ese pedazo de madera que fue la herramienta para matar al Señor. Él está haciendo énfasis en el sacrificio. Enemigos de la ofrenda de la vida de Cristo en sacrificio por amor a los pecadores. Mire lo que andan haciendo estos, gloria al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se acuerdan lo que leímos en Isaías? Solamente se preocupan por ellos. A esos no hay que imitarlos. Por eso él está dando el cuadro de los buenos siervos de Dios y dice, a todo aquel que ande como nosotros hemos andado delante de ustedes, imítennos. Hermanos, porque hoy día, hoy sobran y cualquiera imita a cualquiera. Yo no estoy en contra en su totalidad de escuchar otros predicadores, pero por favor escucha al que usted conoce. Porque hay gente que escucha mucha gente que no conoce, no sabe, no conoce su conducta. Lo único que conoce es que habló bonito en el internet. Pero ¿conoce su vida? ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que hay que conocerlos para imitarlos. Y yo le digo una cosa, no, pero no lo estoy imitando. Si usted lo está escuchando, usted está aprendiendo de él. Y usted lo que aprendió lo va a aplicar a su vida y lo va a enseñar a alguien más. Eso es imitación. Entonces tengamos cuidado. ¿A quién vamos a oír? Si es
un predicador, un maestro, un pastor de una iglesia que nosotros conocemos que practica, vive la sana doctrina, escúchenlo. Edifíquese con la palabra, porque son siervos de Dios. Gloria al Señor. No necesariamente tienen que escuchar a su pastor aquí, pero hay cientos y miles de que no son dignos de que nosotros les escuchemos, porque lo que hacen es contaminar nuestra vida en el Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra que estos ya tienen su recompensa, el fin de los cuales será, dice, perdición. Mire usted, si el fin de ellos es perdición, ¿cuál será el fin de los que lo siguen? Porque Dios no le va a decir al discípulo del perdido, bueno, te voy a perdonar porque no fue tu culpa. Porque lo hiciste por ignorancia, no. Porque Dios nos ha dado entendimiento. Dios nos ha dado entendimiento. Gloria al Señor. Seamos sabios y vivamos la vida como Dios quiere que la vivamos. Aleluya. Ahora viene nuestra esperanza, versículo 20. Dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, hablando de Jesús. Es decir, vamos a tener un cuerpo semejante, no igualito, parecido al cuerpo de Cristo. Y ya usted sabe la historia cuando Él ascendió a los cielos. Cuando Él apareció en medio de aquellos que estaban en un cuarto encerraditos muriéndose del miedo. Y de pronto apareció. Las leyes de la física no lo pueden detener, no nos van a detener. Por eso mismo, nosotros vamos a ser transformados para encontrarnos con Cristo en las alturas. Y cuando hablan las alturas no es ahí en las nubes. Vamos a pasar el sol, la luna, las constelaciones que alcanzan a ver nuestros ojos, lo que la ciencia ha logrado con su tecnología, esos lentes para ver lejísimos. Todo eso lo vamos a pasar. Y ya no nos lo van a contar, lo vamos a ver con nuestros ojos. Y vamos a admirar la belleza de la creación desde las alturas. Esa es la esperanza. Y por eso nosotros permanecemos fiel al Señor, no importando las pruebas, no importando, hermanos, las tristezas, las angustias, todo lo que venga a nuestras vidas. Recuerde que adelante hay algo mejor. Aleluya. Y vuelvo a leer el 21 y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante a quién, al cuerpo de quién, al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién es? Ese que tiene sujeto todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Él, dice la palabra de Dios, que todas las cosas por Él subsisten. Eso significa que Él las tiene en su poder. Todo está sujeto a Él. No hay nada que pueda sobrevivir si Él no le da la vida. Y la esperanza nuestra, hermanos, es esa. Vamos a ir mejorando. Vamos a permitir que Dios vaya perfeccionando su obra en nosotros. Recuerde que fuimos salvos, estamos siendo salvados y seremos salvos, pero el Señor dice, el que persevere hasta el fin. Hay que llegar hasta el fin. A nadie premian, a nadie le aplauden si no llega a su meta. Aleluya. Así es de que nosotros vamos a perseverar y vamos a seguir en este hermoso camino. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, pueden ponerse en sus pies en esta hermosa hora y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que logramos culminar el día de hoy
el próximo miércoles, primeramente el Señor, estaremos entonces continuando en el capítulo 4 y de pronto nos va a llevar un par de miércoles este capítulo, porque vamos versículo por versículo a modo que podamos aprender y entender bien lo que el apóstol escribió a los hermanos en Filipos. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta ante nuestros oídos, Señor, nuestros ojos. Ha llegado, Señor, a nuestro corazón. Y en esta hora, oh Dios, yo te ruego, mi Señor, aleluya, por mis hermanos, Señor, que estuvieron presentes, aquellos, Señor, que escucharon, Señor, que guarden, atesoren, Señor, esta riqueza espiritual en sus corazones y que aprendan, oh Dios, aleluya, a ver hacia adelante y olvidar ciertamente lo que ha quedado atrás y sigan progresando, creciendo hasta alcanzar la meta final. Y en esta hermosa noche, oh Dios de la gloria, te doy gracias, Señor. Gracias por tu obra perfecta. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado y nos has sostenido. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aleluya. Te ruego, mi Dios, que proveas a mis hermanos, Señor, en toda necesidad espiritual, en toda necesidad material, Señor, para que seas tú glorificado por tu pueblo, porque tu pueblo siempre espera en ti. Tu pueblo, Señor, aleluya, está con sus manos, Señor, extendidas hacia ti, Señor, aleluya, esperando recibir de ti todo lo necesario. Sé, oh Dios, propicio a cada necesidad. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús, mis queridos hermanos. El Señor los bendiga, hermano Wilfredo, si puede por favor recibir